Bienvenidos a tu podcast católico Sin Miedo 365. Técnicamente este contenido no es un podcast, pero ustedes entienden la dinámica. Yo soy Ari Anthony. Dentro de la fe católica existen muchos santos católicos y muchos de nosotros tenemos múltiples santos favoritos. Hay otras personas que no, hay otras personas que solamente tienen un santo o una santa favorita y hay personas que tienen varios santos favoritos. En mi caso, yo tengo varios santos favoritos, pero les voy a estar hablando de uno en particular que para mí representa ese rayito de esperanza para quienes aspiramos a la santidad, pero que por alguna razón no nos sentimos dignos de merecer esa santidad ni de alcanzarla. Ese santo es San Agustín, así que les voy a estar dando datos generales de la vida de San Agustín y luego les voy a estar diciendo por qué San Agustín es uno de mis santos favoritos. Nació en Tagaste, África, el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo. Tagaste es lo que se conoce hoy en día como Argelia, así que no vayan al mapa de África a buscar Tagaste porque no lo van a encontrar. Él fue hijo de Patricio, quien fue un servidor pagano al servicio del imperio, y de Mónica, que luego fue declarada Santa Mónica, quien fue una devota cristiana que se dedicó a la educación religiosa y a la crianza de sus hijos, o sea, de San Agustín y sus dos hermanos, y que también estuvo orando constantemente por su esposo Patricio y por San Agustín. San Agustín, cuando llega a esa etapa de la adolescencia, fue bastante tremendito y le dio muchos dolores de cabeza a Santa Mónica. San Agustín estuvo involucrado en ideas paganas, en placeres, lujurias, actos de impureza, cosas que definitivamente no le agradan a Dios. Inclusive se relata, ¿verdad?, que entre la edad de 17 y 18 años, él mantuvo una relación con una mujer fuera del matrimonio y producto de esa relación nació Adeodato, que fue hijo de San Agustín. Así que imagínense cómo tú en tu juventud ya estás expuesto a estas ideas paganas, a todas estas cosas que te ofrece el mundo, y tú tienes una madre que desde muy pequeño te estuvo inculcando en la religión, y por alguna razón, no sé en qué pasó, que San Agustín no lograba acatar y no entendía, no conocía del amor de Dios y un amor que su madre estuvo desde que él era pequeño inculcándole, y por alguna razón San Agustín no conocía de la verdad, parece, no sabía todavía del amor de Dios. Además de todo eso, San Agustín perteneció a una doctrina teológica cristiana llamada los maniqueos. Los maniqueos, entre otras cosas, creían en un Dios del bien y en un Dios del mal, y que solo el espíritu del hombre era bueno, no el cuerpo ni nada proveniente del mundo material. So que los maniqueos creían en este dualismo. San Agustín le dedicó 10 años a esta práctica. San Agustín siempre fue dotado y siempre se interesó por conocer la verdad, saber la verdad. Es por eso que luego él comenzó a ser impactado primeramente por las oraciones de su madre, porque su madre nunca dejó de orar por él en todo su peregrinar. Y luego también fue impactado por los sermones de San Ambrosio y también comenzó a leer las epístolas de San Pablo. Así que tuvo 3 elementos fundamentales, pero para mí el más importante fue las constantes oraciones de su madre, Santa Mónica, que hicieron que San Agustín moldeara su vida a la fe católica, que fue la fe a la que Santa Mónica lo educó desde un principio, ¿verdad? Desde que era un niño. San Agustín se empezó a dar cuenta de que sí, él merecía conocer más, él necesitaba saber más. Había algo en él que no se dejaba de distraer por las distracciones, valga la redundancia, sino que él tenía un deseo de conocer la verdad. Así que él empezó a escuchar los sermones de San Ambrosio, de San Pablo, más las constantes oraciones de su madre. Y él se relata que él un día en el jardín estaba orando para que Dios lo ayudara con su pureza. Y orando, él escucha una voz que dice, toma y lee. Él, al escuchar esta voz, se inspira, abre la Biblia, y cuando abre la Biblia al azar, él lee lo primero que llega a su vista. Y se dice que él leyó los versículos 3 y 14 de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13. Estos versículos dice así:
Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Concupiscencias lo tuve que buscar en el diccionario porque no sabía qué significaba eso. Y el diccionario dice que la concupiscencia en la moral católica es el deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Él queda muy impactado con leer esta lectura y este suceso marcó su vida y él pudo mantenerse casto por lo que le restó de vida. Luego de esto, él logra bautizarse. Santa Mónica no pudo bautizarlo, ¿verdad? Cuando era un niño, pero ya cuando él recibe este impacto y recibe esta conversión, se bautiza. Poco después de que se bautiza, su madre fallece. Y poco después de que su madre fallece, él decide volver a Hipona, en África, y se relata que él quería llevar una vida de monje, vivir un estilo de vida silencioso y monástico. Pero los planes de Dios eran otros. Así que se relata que cuando él fue a Hipona a una misa que la estaba celebrando el obispo Valerio en aquel entonces, al verlo, el obispo empezó a hablarle fervientemente sobre la necesidad de que un sacerdote lo asistiera. También se relata que la congregación también empezó a meterle la presión para que se ordenara como sacerdote, y a pesar de que San Agustín no quería esta vida, él quería llevar una vida silenciosa de monje, no quería ser sacerdote, pues él vio en todo la voluntad de Dios y se ordenó como sacerdote. Tiempo después, él se ordena como obispo y él estuvo fungiendo como obispo durante muchísimo tiempo, y también se destaca que mientras era obispo, él escribió constantemente para refutar las enseñanzas de ese entonces, acudió a varios congresos de obispos en África y viajó mucho con el fin de predicar el evangelio. Además de todo eso, él habló en contra de los maniqueos. La doctrina que les hablé anteriormente, que él estuvo practicando por 10 años, él habló en contra de los maniqueos. También habló en contra de los cismáticos donatistas que se habían apartado de la iglesia. Y se relata también que durante sus últimos años habló sobre los pelagianos, que los pelagianos era una doctrina teológica cristiana que exageraban la función del libre albedrío para hacer caso omiso a la función de la gracia divina en la salvación de la humanidad. Ellos no creían en el pecado original y decían que no se necesitaba estar en gracia divina, que el ser humano era capaz, tenía la capacidad inherente de elegir entre el bien y el mal y así alcanzar la perfección moral sin la necesidad de la gracia divina. San Agustín estuvo refutando todas estas doctrinas, estuvo refutando muchas maneras en que se enseñaba en aquel entonces, y también escribió mucho acerca del pecado original y sus efectos, del bautismo de niños pequeños y de la predestinación. Él fallece el 28 de agosto del año 430 después de Cristo a sus 75 años. Su cuerpo fue enterrado en Hipona y luego fue trasladado a Pavía, en Italia. Y dentro de sus libros se destacan los soliloquios, confesiones y la ciudad de Dios. ¿Por qué San Agustín es uno de mis santos favoritos? Lo vimos al principio, San Agustín llevaba una vida llena de pecados, placeres, lujuria, actos de impureza, relaciones fuera del matrimonio, una concepción fuera del matrimonio. Y sin embargo, San Agustín logró ser santo, logró ser doctor de la iglesia. Vamos a poner esto en contexto. San Agustín logró ser sacerdote, obispo, santo y doctor de la iglesia. Y yo creo que no hay mucho que explicar. Nosotros nos podemos ver identificados con la vida de San Agustín. Yo, en cierto modo, me veo identificado con la vida de San Agustín. Y sin embargo, él logró ser santo. Si él lo logró ser, yo tengo la esperanza de que yo pueda hacerlo. Pero para eso necesito trabajar. Estoy consciente de que para eso necesito trabajar. Estoy consciente de que soy un pecador. Estoy consciente de que Dios me quiere siendo un pecador. Pero también estoy consciente de que para llegar al reino de los cielos y contemplar el rostro de Dios, necesito estar en gracia. De la única manera que yo puedo estar en gracia es confesándome, arrepintiéndome de mis pecados
participar de la Santa Eucaristía, estar en constante comunión con Dios vivo y resucitado, y no pecar y tener un corazón dispuesto a la voluntad que Dios quiere en mi vida. Así que si tú te sientes identificado o llevas una vida parecida o se asemeja un poco a la vida de San Agustín, quiero dejarte saber que todavía tienes esperanza de alcanzar la santidad y todavía tenemos esperanza de ser parte del reino de los cielos y vivir con Dios por toda la eternidad. Bueno, esto ha sido todo por mí. Nos veremos en una próxima. Esto ha sido Sin Miedo 365, el podcast que no es podcast, y nos veremos en una próxima. Importante recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like al contenido, que compartan el contenido, que nos sigan en nuestras plataformas digitales y redes sociales y que dejen un comentario como Jesús también lo haría.